vamos a ver. He intentado dejar todo despejado hasta las 6 para entrar a operar esa hora, o sea que supongo que nos van a dejar tranquilos, chicos, espero que sí. Bueno, a ver, vamos a seguir esperando que lleguen. Bien. Wow, ahora no me deja presentar bien. Ok. Muy bien, yo creo que empezamos, ¿no, chicos? Bien, vamos a darnos un lapso de cada 10 minutos, a ver si dentro de 10 minutos se acopla más, pero como estoy solita, no voy a poder dejar de hacer la presentación, ¿de acuerdo? Bien, nuestra última teórica es desnutrición y parasitosis, es algo, y es un tema muy importante dentro de lo que es la parasitología, porque tiene que ver mucho con el desarrollo, crecimiento, tanto físico como cognitivo de los niños, sobre todo, ¿no? Ahora las primeras definiciones que vamos a utilizar es qué es desnutrición. ¿A qué se llama desnutrición? Desnutrición es el estado patológico de distintos grados, porque hay distintos grados de severidad en cuanto a la desnutrición. Puede ser desnutrición leve, moderada o severa. Y hay la emaciación también, que es la última de los grados, donde realmente es una pérdida tanto de masa muscular como de todos los nutrientes, ¿no? Estas van a tener distintos tipos de manifestaciones clínicas y dentro de las cuales vamos a tener o vamos a prestar mucha atención a qué es la asimilación de los nutrientes y qué es prácticamente la falta de aporte de estos nutrientes, ¿no? Entonces, esta puede ser causada por una mala digestión, o sea, por una mala absorción de nutrientes a nivel del intestino delgado. Acuérdense que el lugar donde se mezcla la comida es el estómago, el lugar donde se absorbe es el intestino delgado y el lugar donde se absorbe el líquido, de todos los líquidos que hemos utilizado dentro de lo que va a ser la digestión, es el intestino grueso. Entonces, ¿qué sucede? El tramo más importante para la nutrición va a ser nuestro intestino delgado, a partir de lo que es el duodeno hasta el ilion terminal. Entonces, todos esos segmentos, duodeno, yeyuno e ilion, van a contribuir a que se absorban los nutrientes. Ahora, dentro de lo que va a ser la desnutrición, tienen que tener un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si hay un déficit dentro de lo que va a ser la absorción de estos nutrientes a partir de una destrucción de la mucosa, de una alteración, una inflamación de la mucosa del intestino delgado, pues vamos a tener una nutrición inapropiada, ¿cierto? Entonces, que va a haber una desnutrición. Pero eso es a partir de qué? De que existe una inflamación, de que existe la, la, destrucción de los enterocitos, de que existe una masa ocupante, algo que no nos permita realmente absorber. Y la otra que va a ser por déficit, ¿no? Que vamos a tener una dieta inapropiada. Esta dieta inapropiada puede ser totalmente, ¿qué puedo decir? Los pacientes que realmente no tienen los alimentos para consumirlos y los pacientes que tienen los alimentos para consumirlos, pero no los consumen porque no quieren. Un ejemplo de estos pacientes son los anoréxicos. Ellos en realidad son patologías psiquiátricas donde realmente la persona se ve muy gorda,
a pesar de que no lo esté, entonces deja de consumir los alimentos por verse delgada, o sea, para que no aumente de peso. Entonces, eso ya es decisión de la persona. Pero ¿qué pasa? Hay otra muestra, otro universo de pacientes donde en general no tienen elección. ¿Por qué? Realmente no tienen comida. O sea, están en una pobreza donde ellos no tienen comida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esta dieta inapropiada, que puede ser hipocalórica, hipoproteica, y yo le llamo hipoquitito, ¿no? O sea, porque es muy poquita la que consumen, bueno, van a tener insuficiencia dentro de lo que van a ser los nutrientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos individuos prácticamente van a tener un desarrollo, si están en época de desarrollo, van a tener un subdesarrollo, ¿no? En realidad no van a crecer, no van a desarrollar ni física ni cognitivamente. Estamos hablando de los niños y los adolescentes que están en esa etapa de crecimiento. O sea, no entran ustedes, chicos, porque ustedes ya están casi al final de, ¿no? Entonces ya no tienen opciones de crecer. Pero de todas formas, en cuanto a lo que va a ser una malnutrición y una desnutrición, pues va a haber una diferencia, ¿no? Entre ambas. ¿Por qué? Porque la malnutrición va a ser el hecho de que vamos a consumir alimentos que no son adecuados, que no son nutritivos, por ejemplo, la comida chatarra, que le llaman tan de moda, ¿no? Que las papas fritas, que las frituras, que los rebozados, que prácticamente hamburguesas, que salchipapas, que etcétera. Entonces, que prácticamente eso nos va a dar una malnutrición. Y la desnutrición a partir de lo que va a ser la falta de absorción o la poca ingesta de alimentos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar. Ay, no, ya me he olvidado de que no pasan las diapositivas. Bien, vamos a pasar a que en el mundo, principalmente en los lugares o los países que están en desarrollo, que nos llaman en subdesarrollo, ¿no? Pero pues prácticamente yo le quiero decir que estamos en vías de desarrollo, suena más bonito, pero en realidad somos países que somos países pobres y que tenemos enfermedades olvidadas como son las parasitosis y que tenemos una gran morbilidad en cuanto a la población infantil, sobre todo. Ya de por sí esta población infantil, como hemos visto en anteriores teóricas, esta población infantil no tiene bien desarrollado el sistema inmune. Entonces, ¿qué sucede si esta población infantil, a partir de que no tiene un buen desarrollo del sistema inmune y aparte de eso no tiene buenos nutrientes, qué va a ocurrir con estos niños? Pues prácticamente estos niños van a estar en desventaja. O sea, no van a tener un buen crecimiento, y acuérdense que el crecimiento va en conjunto, ¿no? El crecimiento va junto con el desarrollo, tanto físico como intelectual. Entonces, estos niños, si no se han alimentado durante la etapa de desarrollo, ¿qué sucede? Pues estos niños prácticamente ni cognitivamente ni físicamente van a ser personas que van a poder desarrollar. Si ellos a posteriori quieren hacer un trabajo, pues van a ser totalmente débiles para realizarlo. Son delgados, de constitución física delgada, los huesos bastante descalcificados y prácticamente estos niños tampoco han tenido ¿qué puedo decir? El incentivo de tener los nutrientes suficientes para poder estudiar. Acuérdense que nosotros necesitamos comer para poder tener energía, para no dormirnos, para poder estar atentos, para estar speedies cuando se nos presenta alguna situación. Pero si no tenemos esos nutrientes adecuados, pues obviamente no vamos a lograr el desarrollo adecuado y no vamos a estar bien. Entonces es como un círculo vicioso en cuanto a lo que es la pobreza, ¿de acuerdo? Si esta persona pobre no se alimenta, no tiene buen intelecto, no estudia, pues sigue dentro de la pobreza y sigue dentro de ese margen, ¿no? Malnutrición, mala información y todo esto. Entonces vemos aquí en este cuadro lo que va a ser el mapa mundi y lo vamos a dividir en unas proporciones de personas subnutridas con respecto a la población total. Esta estadística es del 2011 y el 2013. Intenta buscar algo más próximo a estos años, pero no la he encontrado. Pero esta última que he encontrado yo, no sé si existe otra, pues nos muestra que las personas subnutridas que tienen un porcentaje muy bajo, en realidad que están de alguna forma en mejores condiciones, van a estar en Canadá, Estados Unidos, miren, Australia. Me llamó la atención que en Argentina, porque yo hice la subespecialidad en Argentina y veía también bastante pobreza, pero pues en realidad lo vemos aquí en el mapa mundi como si estuvieran en una situación buena, no digo óptima, pero buena, ya que tienen muy baja subnutrición.
Ahora tenemos también la que es moderadamente baja, donde tenemos como representante a Brasil. Y miren, no solo Brasil, Perú, también Colombia, donde realmente vemos que si bien es entre un 5, un 14 o un 15% de subnutridos que van a encontrarse en estos lugares, pues estamos como que nosotros un poquito peor, ya que en Bolivia pues tenemos una moderadamente alta subnutrición. ¿Qué significa? Que nosotros estamos dentro de un porcentaje que estamos casi llegando a los parámetros de pobreza extrema o de desnutrición extrema. Ahorita vamos a ver un mapa también que tengo de emaciación, donde realmente sí tenemos como que el séptimo lugar, y eso es muy preocupante. O sea, significa que estos lugares que están con naranja, pues sí, son lugares pobres. Nosotros somos un país pobre. También tenemos otros que son con alta subnutrición, que van a ser los que están en rojo, como están aquí. Ya vamos a ver algunos países del África. Y definitivamente algunos, como están en plomo, que no tienen los datos, ¿no?, específicos o están incompletos. Sin embargo, se correlaciona que en este sector del mapa mundi, pues tenemos alta pobreza. En cuanto vemos el mapa, tenemos algunos aspectos importantes. No los van a poder leer fácilmente, pero son datos que a mí me gustaron mucho, porque decían, en uno de ellos, indicaban si nosotros teníamos, por ejemplo, en la primera, que es esta, en esta de aquí arriba dice, se necesita en un promedio tan solo 25 centavos de dólar al día para dar de comer a un niño que padece hambre y cambiar para siempre su vida. Entonces, imagínense cuánto dinero solamente se necesita, son 25 centavos de dólar al día. Entonces, en definitiva, ese es el dinero que necesitaría este niño para poder cambiar su vida. Por eso me gustó mucho este Mapa Mundi. El segundo que decía, aunque la alimentación es una necesidad básica para la supervivencia, una de cada 8 personas aproximadamente se acuesta todas las noches con el estómago vacío. Y eso es real, y eso lo vemos nosotros día a día, o probablemente algunos de nosotros sí lo está pasando. Entonces, en definitiva, es complejo. Y la última, ¿no?, que está en rojo, dice, en el plazo de una generación es posible alcanzar la meta de hambre cero. Que ese es la correlación de lo que viene a ser este mapa de hambre del 2013, que lo ha hecho el Programa Mundial de Alimentos, donde dice, en realidad, la meta es hambre cero. Para ello, indican, habrá antes reducir, antes que todo, que reducir el hambre a la mitad del 2015, tal como se prevé en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Entonces, esto ya estaba calculado para 2 años después tratar de hacer hambre cero, pero no se puede realizar, o sea, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque definitivamente para poder realizarlo necesitamos comunicación, necesitamos interactuar con los diferentes países, porque hay países muy ricos que definitivamente podrían ayudar a los países más pobres. Y como les digo, no es tan difícil ayudar a cada uno de los niños, pero en definitiva es falta de comunicación, falta de proyectos y prácticamente falta de objetivos, ¿no? Ahora, vamos a ver un poquito de lo que es la prevalencia en niños y niñas menores de 5 años que no están creciendo bien. Entonces, estos niños, espérenme un segundito, chicos, están tratando de ingresar. Vamos a parar un minuto. Ya, los voy a dejar entrar. Bien. Están viendo las diapositivas, ¿cierto? Sí, doctora. Ok, bien. Entonces tenemos la prevalencia de niños y niñas menores de 5 años que no están creciendo bien. Acuérdense que son 4 factores que nos ayudan al crecimiento. El primero es la buena alimentación. Y buena alimentación me refiero con el incremento de proteínas y la disminución de los carbohidratos, ¿no? Las proteínas son las que van a ayudar al crecimiento de estos niños. La disminución de los dulces, o sea, sobre todo esa parte de los carbohidratos, los dulces, las golosinas, pues ayudan mucho para el crecimiento de estos niños. La otra es el sueño. Los niños tienen que dormir. Pero estos niños, como saben ustedes, están llevando, ¿no?, en fisiología el ciclo circadiano, donde realmente de 8 a 12 de la noche es donde el momento donde estas hormonas de crecimiento van a funcionar. Entonces, este niño tiene que dormir en estos horarios. O sea, ¿qué acostumbran a hacer estos niños
se acuestan súper tarde, duermen a las 10 de la noche, o duermen a las 12 o a la 1 de la mañana, y realmente no están utilizando esas horas productivas donde realmente se estimula la hormona de crecimiento. Entonces, estos niños tienen que tener un sueño adecuado, sobre todo en ese momento, ¿no? De 8 a 12 de la noche. Obviamente tienen que dormir más tiempo, pero ese es el momento donde se produce mayor cantidad de hormona. La otra es el hacer ejercicio, oxigenar la parte física, ¿no? Estos niños, estos jóvenes tienen que hacer ejercicio para poder realmente desarrollar. Entonces, en definitiva, son aspectos y factores muy importantes para el crecimiento. Pero, ¿qué pasa si lo básico, que es la alimentación, que lo básico, que son los nutrientes, pues realmente no están funcionando? Pues, ¿qué va a haber? Va a haber un retardo de crecimiento. Y en todo caso, vamos a tener dos tipos de alteraciones de la nutrición. Una que son dos, ¿qué puedo decir? Dos extremos. Uno va a ser la emaciación, que es la extrema desnutrición, y el sobrepeso o obesidad, que es el otro extremo. Ninguna de las dos tiene una buena nutrición, ninguno. Ambos son patológicos. Entonces, en definitiva, ¿qué vemos? Que existe este tipo de problemas. Estos niños no están creciendo, y aquí viene por porcentajes, donde nosotros tenemos más o menos un déficit de crecimiento en nuestros niños del 20 al 30%. ¿Ven? Este colorcito es el verde que nos corresponde. Aquí está Bolivia. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos ese tipo de retardo de crecimiento. Bien, eso no significa que solamente los demasiados o los desnutridos, también los que, o mejor dicho, los demasiados que son los desnutridos, sino que también los que tienen sobrepeso, ¿no? Porque van a tener sus deficiencias también, tanto de crecimiento como de desarrollo. Muy bien, aquí vemos otra donde somos, y esta era para mostrarles en qué puesto estamos. Estamos en el quinto lugar. En el quinto lugar, con un 26% dentro de la prevalencia de los niños y niñas de menores de 5 años que no están creciendo bien. Ok, bien. Vamos con el impacto de la malnutrición infantil. Primero vamos a ver el retardo en el crecimiento en los primeros 1000 días de vida, ¿no? Y aquí también vamos a dividirlos, porque aquí vemos la parte del retraso de crecimiento a partir de la desnutrición, y la otra que es el retraso de crecimiento o el sobrepeso y obesidad, que también aumenta los riesgos y los factores de riesgo, comorbilidades, ¿no? De los niños. Entonces, comencemos por el retraso del crecimiento en estos primeros 1000 días de vida. Entonces, estos están asociados al desarrollo cognitivo y los resultados educativos reducidos. ¿Por qué? Porque estos niños no van a poder estudiar. Se les acaba muy rápido la pila, o sea, empiezan a cansarse mucho, tienen sueño, tienen inapetencia, tienen desgano, entonces no tienen las ganas de poder estudiar, ni siquiera de jugar muchos de ellos. Entonces, estos resultados educativos reducidos, pues nos disminuyen productividad, y a la larga van a reducir las ganancias en esta persona. De por sí esta persona es pobre, que es más pobre todavía va a ser. Entonces, esta parte es muy importante. Asociado con los riesgos que aumentan, por ejemplo, las enfermedades no transmisibles, porque estas personas tienen una inmunidad deficiente. O sea, hay personas que hasta los 40 años tienen déficit de la inmunidad porque han tenido una mala nutrición. Y mala nutrición también es el sobrepeso y la obesidad, como dice aquí, ¿no? Porque definitivamente estos van a aumentar el riesgo de varias enfermedades no transmisibles, y aumentan el riesgo también en esa época, que era el año pasado y el anteaño pasado, de COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientitos tenían hígado graso, porque estos pacientitos de sobrepeso pues, eran más sensibles para padecer enfermedades respiratorias con una restricción pulmonar extrema. Entonces, prácticamente estos pacientitos tenían más probabilidades de fallecer. Ahora, en otros países como Europa, el sobrepeso o la obesidad en un niño es pasible a que los padres sean incluso enjuiciados por maltrato. ¿Por qué? Para ellos significa que un niño tiene sobrepeso porque tú, en vez de prestarle atención, le das el refrigerador, ¿no? O sea, que come lo que quiera. O sea, que haga lo que quiera, que consuma lo que quiera, o para que se calle el niño le das dulces, o para que se calle el niño le das una hamburguesa. Entonces está determinado por un tipo de abuso, tanto también como la desnutrición, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Esta parte la he sacado como un marco conceptual de las nutriciones materno-infantiles, donde esta parte es muy importante, y esta parte es edad apropiada con nutrientes ricos
en los alimentos que son ricos en proteínas, ricos en nutrientes, pero sobre todo el hecho de que esta comida sea segura y esta agua también sea segura. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con respecto a las infecciones y lo que habíamos hablado antes, ¿no? Si no tenemos una buena absorción de nutrientes, por más de que comamos algo bueno, pues no lo vamos a absorber. ¿Qué más tenemos? Dentro de las políticas y los entornos favorables para la nutrición, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Primero, fortalecer el sistema de salud, tratar de tener agua segura en todos los segmentos, porque yo por zonas veo a mis pacientes, o sea, yo veo un paciente que tiene parasitosis o veo un paciente que tiene datos fijísimos de que tiene una infección intestinal y le pregunto de dónde vive. Y de acuerdo a la zona donde vive, yo sé si es que esa agua está contaminada o no, porque ya tenemos un mapa, los gastroenterólogos, de contaminación. Entonces hay que ver muy bien que esta agua sea agua segura, o tener un filtro, o consumir el agua de los bidones, ¿no? Que es la más pura o la menos contaminada, porque no es solamente que están contaminadas estas aguas con microorganismos, con agentes etiológicos, no. También están contaminadas con metales pesados, incluyendo que la cañería no es pues inocua, ¿no? Porque se va desprendiendo de las cañerías viejas, se va desprendiendo algunas sustancias. Entonces, prácticamente los filtros, sobre todo en nuestro país, que no tenemos todas las medidas de purificación de agua, me encantaría que entren en algún momento, como todo encuentran ahí en el wiki o entran y ven en el Google, pues realmente pues nosotros no cumplimos con todos los segmentos que es la purificación del agua que hay en otros países. Por eso en otros países puedes tomar el agua del grifo. Nosotros no podemos tomar agua del grifo porque está contaminada, ¿de acuerdo? Entonces nos falta agua segura, educación y protección social. Esta protección social tiene que ver también y tiene que ser muy sensible a la nutrición. Nosotros sí tenemos un proyecto que son los desayunos escolares, pero no sé qué tanto hacen la vigilancia de estos alimentos, porque muchos niños también se han contaminado con estos desayunos escolares. También está la regularización y comercialización de productos no saludables. Por ejemplo, los etiquetan. Hay productos que están pasados y los etiquetan como si fueran nuevos. Hay poca regularización en cuanto a esto, ¿no? El fortalecimiento de capacidades de los profesionales de salud, como el hecho de que los profesionales de salud tienen que estar muy bien informados de las patologías de las diferentes regiones donde están haciendo el servicio, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente estar, por ejemplo, en Oruro, es diferente estar en La Paz, es diferente estar en Potosí, es diferente estar en Santa Cruz, es diferente estar en Pando. Entonces, tenemos que estar fortaleciendo siempre las capacidades de nuestros profesionales. No les digo exclusivamente de los médicos, pero de todos los profesionales en salud. La comunicación para el desarrollo es sumamente importante porque dada la situación de que nosotros necesitamos saber acerca de las enfermedades, acerca de el cuidado que tenemos que tener, por ejemplo, con el agua, pues eso tiene que ver con esta comunicación para el desarrollo. La consejería, la orientación individual, familiar y comunitaria, que eso les va a corresponder a ustedes hacer, porque van a tener que ustedes hacer grupos donde puedan darles la información que esta gente necesita tener. Ok, ahora vamos a hablar un poquito del impacto que ha habido con respecto a la pandemia. Esto entre el 2019 y el 2021. Con respecto al acceso de alimentos saludables, de los servicios de nutrición que han habido, ha habido inseguridad en el alimento, ha habido consumo excesivo hipercalórico. Casi la mayoría de los pacientes que llegan ahora con hígado graso ha sido porque durante la pandemia han subido mucho de peso. Entonces, ha habido increíbles valores de sedentarismo donde realmente, pues, engordabas, o sea, te dedicabas a estar en tu casa a engordar, pero había otro universo de pacientes donde prácticamente había una desnutrición. ¿Por qué? Porque acuérdense que había gente que vivía al día con las cosas, o sea, vendía las cosas para poder tener dinero, para obtener su alimento, para poder alimentar a sus hijos, que no había en ese momento. Entonces, ahí tenemos un grado también de, como los extremos, donde había gente que había engordado mucho y había gente que se había desnutrido. Y la parte que me preocupaba más eran los niños, ¿no? Que realmente los niños habían tenido mucha desventaja en esto. Niños que habían dejado de comer por días. Y yo tenía, no sé, creo que está aquí. Sí, sí está aquí. Bueno, vamos a terminar con esta parte.
Había la separación de la madre del hijo posparto, sobre todo cuando tenía COVID, una de ellas, la negación de la lactancia materna, había violaciones de los códigos internacionales, incluso violencia intrafamiliar, reducción de programas de alimentación escolar, porque ya no estaban yendo al colegio. Probablemente estos niños, el único alimento bueno que recibían era en el desayuno escolar. Y miren, aquí en esa época también había lo que había la reducción de las porciones, en la medida de las porciones para los adultos, estamos hablando de comida, y la reducción de número de comidas por día, que era en un 14% durante el COVID, y la reducción de las porciones, el tamaño de porciones de los niños, que realmente eso era lo preocupante, porque al fin y al cabo ellos son los que están en crecimiento, ¿no? Bueno, esto también era en cuanto a los hábitos de alimentarse de los adolescentes, pero ¿por qué es importante hablar de esto ahora, no? Ahora que más o menos ya el COVID ha perdido, ¿qué puedo decir?, potencia, y que prácticamente uno ya no está tan cuidadoso del COVID, ¿no? No se nos ha quedado muchas de las cosas, pero por ejemplo en la Argentina y en Uruguay ya nos están poniendo barbijo, por ejemplo. Entonces le estamos perdiendo, ¿no? Miedo, estamos agarrando más confianza, probablemente con todo y las vacunas estamos superando esta parte, pero nos quedan las consecuencias, ¿no? Y dentro de las consecuencias es justamente esta parte de alimentación, que hemos tenido cambios rotundos en el consumo de alimentos, hemos tenido incremento de los consumos de bebidas azucaradas, por lo mismo ha habido aumento de pacientes diabéticos, reducción en el consumo de carnes y pescados. ¿Eso qué hace? Habíamos hablado de que las proteínas eran muy importantes para el desarrollo, sobre todo muscular, y al no tener este tipo de nutrientes, pues obviamente se reduce también esta parte de desarrollo físico, ¿no? Hemos reducido también el 52%, menos actividad física en la pandemia, todos nos hemos vuelto sedentarios. Ya les digo, ha sido increíble y ahora es cuando vemos más pacientes con unos porcentajes elevadísimos de problemas que antes no los teníamos. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más a esta parte de la absorción deficiente de los nutrientes a partir de infecciones intestinales, ya sea por parásitos, que es un problema de salud pública y estamos ahora en ese tema, y la OMS más o menos estima que existen más de 2 billones de individuos infectados con parásitos a nivel mundial. Si se han fijado el mapa que hemos visto de malnutrición, más o menos vemos el mapa de la pobreza también plasmado en ese mapa. Entonces, si va de la mano la pobreza con la malnutrición, o la desnutrición, mejor dicho, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que todos los países que estaban de colorcitos, pues prácticamente van a ser estos 2 billones de individuos también infectados a nivel mundial, porque acuérdense que los parásitos son una enfermedad de la pobreza. Ahora, ¿quién no ha visto esta imagen? Esta imagen de las personas recogiendo la basura, escogiendo, ¿no? Miren esa pareja, la señora tiene cargada su bobita y realmente tratando de buscar comida, tratando de buscar algo entre la basura. Entonces, en definitiva, la presencia de infecciones, bueno, o sea, eso no solo se va a asociar a niveles socioeconómicos bajos o condiciones sanitarias desfavorables, como estamos viendo, sino también va a haber en otros estatus sociales, por lo que les había dicho del agua incluso, ¿no? Y también la alta prevalencia de anemia ferropénica, desnutrición y diarrea crónica. O sea, esta persona que está agarrando toda la basura, de repente va a agarrar y le va a dar de lactar a su hijito. O sea, definitivamente va a haber contaminación. Y el hecho que esta persona que está al lado de ella, que probablemente sea el esposo, está totalmente delgado y pálido. Entonces, en realidad, todo viene de la mano con estas enfermedades. Y todas estas, la anemia ferropénica, la desnutrición, la diarrea crónica, ¿qué hace? Que nuestras defensas bajen aún más. Entonces, que podamos ser víctimas de cualquier otro tipo de infección además, ¿no? La asociación entre la desnutrición y diferentes parásitos intestinales, así como los mecanismos de dicha asociación, han sido difíciles de delinear. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando nosotros nos contaminamos con un parásito, por ejemplo, yo veo eso en mis pacientes, ¿no? No es que cuando les hago el coproparasitológico seriado veo un solo agente etiológico. Veo 2, 3, 4 agentes etiológicos. ¿Por qué? Porque el alimento que ha consumido esta persona realmente ha estado contaminado. No es que es uno solo. Entonces, en definitiva, es difícil determinar cuántos, ¿no? Y cuáles son los mecanismos, porque los parásitos tienen diferentes mecanismos de acción, ¿no? Pero fíjense aquí, y esto es muy común verlo en otros países, incluso en el nuestro, donde reciben el agua de los charcos y para beberla.
Entonces, realmente estos niños están llenos de microorganismos, tanto parásitos como bacterias. Bueno, llegamos a la conclusión que estos grupos marginales, prácticamente continúan, ¿no? Lo que sí hay que verificar que existe un servicio de consumo de agua potable, hay que ver de tener atención primaria de salud para este universo de pacientes, programas de letrinización, buen nivel educativo de la población y los programas de salud rural y comunitaria. Entonces, de verdad, chicos, algo que me ha sorprendido era, yo terminé la residencia y me fui al Japón. Y en el Japón no había estas recomendaciones. Obviamente la recomendación era cómo lavarse las manos, porque se supone que su agua estaba bien tratada. No había los programas, por ejemplo, de atención primaria, porque todos sabían dónde acudir y a qué hospital acudir cuando tenían un problema. Anualmente se hacían sus estudios, o sea, ellos hacían todos los estudios de rutina en un año y había otros estudios que eran los complejos, ¿no? Como endoscopia digestiva alta, endoscopia digestiva baja, les hacían cobros parasitológicos, etcétera, pero también les hacían semestralmente estudios de sangre para verificar cómo estaban. Entonces, ellos no podían regresar de una vacación sin tener, por ejemplo, una hoja médica elaborada de un control. Entonces, es otra cultura y definitivamente el recurso económico es diferente, ¿no? Porque todo esto lo cubrían sus seguros. En cambio, nosotros no podemos cubrirlo. Los pacientes tienen que comprar todo lo que es la parte de salud. No es que el SUS o el Seguro Universal cubre todo, no es así, no es verdad. A nosotros nos cubre prácticamente ni el 50% de la medicación. Yo tengo que mandar a mis pacientes a comprar sus hilos, por ejemplo. No existe mucho de los medicamentos antiparasitarios bueno, en realidad antiparasitarios o antimicrobianos no hay en la lista de medicamentos del SUS, que serían básicos. Entonces, no tenemos esas facilidades. Y el cambio realmente es brusco, ¿no? De estar en un lugar donde tú ves que no existen programas de letrinización porque se supone que existen baños, se supone que existen los niveles adecuados de todo. Entonces, a llegar a un lugar donde realmente necesitas hacer letrinas, necesitas tener un mejor tratado del agua, entonces es complejo, ¿no? Entonces, ameritamos, ya estando aquí, ameritamos hacer prevención, como les he indicado, para ver que el agua sea segura, los alimentos sean seguros, y tratamiento basados obviamente en la evidencia de que existe algún problema. Bien, esperemos un segundo, veremos. Hay personas, ya estamos. Bien. ¿Ok? Muy bien. Este ya es un porcentaje de Bolivia, donde un 20.3% de los niños bolivianos sufre desnutrición crónica. Eso significa que son años donde este paciente ha estado con desnutrición, con una dieta insuficiente agravada por infecciones infecciosas. En este caso, no es solamente el hecho de que no les proporcionamos suficiente alimento, sino también el hecho de que ellos tienen infecciones por las cuales no absorben los pocos nutrientes que están consumiendo. ¿Me están escuchando bien, chicos? ¿Me Doctora, déjeme escuchan? compartir sus diapositivas. A ver, gracias, gracias. ¿Por qué no me dicen? Ya. Ok, ¿desde cuál diapositiva? A ver, veremos. Deme un segundo. Cancelar esto. Ahora me dicen desde qué diapositiva, chicos. ¿Desde esta? ¿Desde esta? Desde esa, doctora. Bueno, desde esta. Entonces yo creo que ya está, ¿no? Amerita la prevención, tratamiento basados en el diagnóstico. Y ahora, esta otra. Están viendo, ¿no? Sí, doctora. Bien, ok. Entonces tenemos que prácticamente estos niños que están sufriendo desnutrición crónica a partir de la dieta insuficiente, no hay comida, hay pobreza, se agrava con las infecciones que van a producir una mala absorción de estos nutrientes. Y un 51.6% de la población infantil que padece anemia, que es verdad. O sea, es suficiente irnos a algunos pueblos donde realmente estos niños están acostumbrados a comer papa, chuño, y lo que consumen dentro de lo que va a ser el pueblo. Entonces, en definitiva, muy pocas veces carne
y por lo mismo existe un déficit de lo que va a ser eh, el aporte de sangre, ¿no? Y en este caso de hierro para poder aportar un poco más y estimular la médula y poder hacer la producción de los glóbulos rojos. Entonces, en definitiva, hay este problema. En este déficit nutricional se conoce como hambre oculta. Esa hambre oculta a mí me da escalofríos, ¿no? El leerla y el escucharla. ¿Por qué? Porque realmente estos niños son, pues prácticamente están como ocultos dentro de lo que es la sociedad y definitivamente, pues estos efectos son bastante ocultos también, ¿no? Sin embargo, gracias a esto existe retraso de crecimiento, retraso en el desarrollo intelectual de los niños, eh, mujeres que a temprana edad van a quedar embarazadas y que van a tener mayores riesgos dentro del embarazo porque van a estar malnutridas y obviamente la mayor tendencia a tener enfermedades, ¿no? Porque es mucho más fácil. Es como, ¿qué les puedo decir? Es como una invitación a los microorganismos a estar o invadir ese organismo, ¿no? Que está totalmente debilitado. Bien. Ahora, esta imagen es la que prácticamente yo le he visto por mucho tiempo en lo que ha sido mi año de provincia. Y me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque nosotros hacíamos, espérenme un segundito, chicos. Bien, nosotros hacíamos el control de talla y peso. Y así determinábamos si nuestros niños en el lugar donde yo estaba prácticamente estaban bien nutridos. Si este niño no había aumentado su altura, significaba que estaba mal nutrido. Si este niño no había aumentado de peso, significaba lo mismo, que este niño no estaba bien nutrido. Entonces, lo que se hacía en ese tiempo era darle alimentos que eran nutritivos, les dábamos vitaminas, aceites, y les dábamos unas chispitas, que eran unas chispitas de vitaminas, que les ayudaba a incrementar el hambre, en realidad les estimulaba, ¿no? Pero lo que nunca se había hecho, que me agradó mucho cuando existió esto del desayuno escolar, era justamente tratar de ayudarles con esta parte nutricional. Porque los padres, si bien necesitan información acerca de cómo nutrir a los niños, porque en general no es que todas las cosas nutren, o sea, un dulce, un chicle no lo va a nutrir, es más, le va a quitar la probabilidad de crecimiento si es que consume altas cantidades. Entonces, esta parte es muy importante darla a conocer y eso les va a quedar a ustedes, ¿de acuerdo? Como un inicio ante la problemática se puede realizar, se había dicho, peso y talla en general, y ver el estado nutricional de este individuo, ¿no? A lo largo del tiempo de crecimiento que tenga. Pero hay muchas variables, como les acabo de decir, ¿no? El hecho de que nosotros les podemos dar un estimulante para el apetito, pero sin embargo él no tiene comida para comer, ¿no? O el hecho de que, por ejemplo, nosotros esperamos que el niño crezca con una estadística, con unas tablas de Estados Unidos, con unas tablas de Europa, donde no va. Nuestra talla es diferente, entonces tiene que ver también la información genética, cómo son los papás. Si los papás son bajitos, no esperemos tener un gigantón, ¿no? Y obviamente las patologías que pueden afectar el desarrollo, ¿no? Desde el que están en la panza, los bebitos que son chiquititos, terminan siendo chiquititos, ¿no? Y sobre todo si es que no han recibido el alimento adecuado. Entonces tiene que ver mucho con el nivel socioeconómico, tiene que ver mucho con las conductas alimentarias de la familia, como les había dicho, el hecho de consumir mucho carbohidrato. Y obviamente con respecto a patologías que pueden relacionarse con este niño y que van a causar problemas dentro de lo que va a ser su desarrollo. Ahora veamos. Bien. La niñez y la pubertad, como estamos viendo, la más chiquitita y el que está con los audífonos, pues entre los cuales prácticamente el, mm, están propensos ambos a prácticamente contraer parásitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben que menores de 14 años tienen más tendencia a enfermarse con parasitosis que los más grandes, ¿no? Tenemos estudios en animales, estudios transversales, intervención en humanos, que obviamente han establecido cuáles son los mecanismos, sobre todo por los cuales los adolescentes, los niños pequeños y los adolescentes, pues tienen más tendencia, ¿no? En realidad, vamos a dividirlas aquí en esta otra tabla que tengo aquí. En esta tabla, la relación de los parásitos y la relación directa en cuanto al estado nutricional, ¿no?
Les había hablado de cuán importante era el intestino delgado y definitivamente para la absorción. Entonces, todos estos parásitos que estamos viendo tienen acción, ya sea esfoliatriz o ya sea de daño o tóxico infeccioso, tóxico inflamatorio, o ya sea de acción traumática, pues prácticamente todos ellos van a tener una consecuencia dentro de lo que va a ser el intestino delgado, que es el que nos va a aportar con los nutrientes, ya que la absorción que va a dar la mucosa del intestino delgado va a ser totalmente importante, ¿no? Entonces, en realidad, vamos a tener procesos alterados dentro de lo que va a ser procesos fisiológicos y metabólicos, y obviamente va a haber una interacción en la situación inmunológica del huésped que va a condicionar al aumento de la carga parasitaria y a tener resistencia probablemente a infecciones parasitarias, como se da en Ascaris lumbricoides, ¿no? Por ejemplo, en Kenia se dio albendazol a pacientes que tenían que trichuris trichiura y tenían también uncinaria y se demostró que mejoraban la talla y el peso, o sea que prácticamente ayudaba para que estos niños pudieran desarrollar. En la India también se hizo otro estudio en 100 niños con Ascaris lumbricoides, con Ascaris lumbricoides, donde se realiza tratamientos con antiparasitarios igual, donde prácticamente después de un tiempo se hace la valoración de talla y peso y se ve y se determina que estos niños pues crecieron más, ¿no? Mucho más de lo que habían crecido en el tiempo donde mantenían su infección intacta. Entonces, prácticamente esta parte de nutrición, de crecimiento, está totalmente relacionada, ¿no? Con los parásitos. Y también las otras, ¿no? En cuanto a fasciola hepática, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Leishmania brasiliensis, que son ejemplos nada más donde realmente los parásitos pueden causar tanto anemia como desnutrición, que van de la mano ambas, porque ya que el estado nutricional es deficiente, obviamente no esperemos tener un paciente que esté con los glóbulos rojos en su estadio normal, ¿no? Entonces, hay bastantes mecanismos por los cuales estos parásitos van a llegar a causar problemas. Esperen un segundo, chicos, por favor. Un minutito, un minutito. Bueno, gracias. Bueno, chicos, mil disculpas. Un minutito, ahora continuamos. Que tengo un paciente delicado en piso. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí? ¿Aló? ¿Hay alguien en casa? Ok, bien. Ok, entonces tenemos los mecanismos de daño nutricional de los parásitos que se da por medio de la esfoliatriz de nutrientes. Ustedes saben que los parásitos, sobre todo en este caso Ascaris lumbricoides o Tenia, pues van a competir con la absorción de la mucosa de los nutrientes, ¿no? Nuestro organismo va a tomarse el trabajo de poder degradar los alimentos hasta que se puedan hacer absorbibles, pero los parásitos simple y sencillamente se van a nutrir con eso, ¿no? Habitualmente se da en los nemátodos intestinales, también en los hematófagos. Por ejemplo, si nosotros tenemos 1000 gusanos que después de uncinarias, por ejemplo, pues nos puede sustraer hasta 50 ml de sangre, ¿no? Llevándonos a una anemia severa dependiendo cuánta sea nuestra carga parasitaria. Entonces, recordando todos estos mecanismos de infección, por ejemplo, el Diphyllobotrium latum, que va a competir en cuanto a la absorción de vitamina B12, entonces prácticamente a nivel de lo que es el intestino delgado, que es el ilion terminal, lo que va a hacer es absorber toda nuestra vitamina B12 y nosotros pues llegando prácticamente a una anemia megaloblástica, ¿no? A partir de este déficit. Entonces, también son muchas controversias importantes en cuanto a todo lo que hemos ido viendo durante todo el año con respecto a cuáles van a ser las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que no tengamos los nutrientes adecuados va a hacer que no podamos dormir, por ejemplo. Entonces, nuestra liberación de hormona de crecimiento va a estar inhibida por la hipófisis. Entonces, en definitiva, todo esto va correlacionado. Va correlacionado con nuestro crecimiento
tanto físico como cognitivo. Entonces, definitivamente, con mucho cuidado. Por ejemplo, la Yardia lamblia, que eso de verdad es lo que más he visto en este tiempo. Gracias a la ivermectina he visto menos parasitosis en el gastro, pero sí he visto bastante Yardia lamblia y criptosporidiosis también. ¿Por qué la Yardia? Porque obviamente no era prácticamente la lavandina era inocua a la Yardia, entonces ha podido sobrevivir. Nosotros nos enjuagábamos, nos lavábamos con alcohol todo el tiempo, entonces no había mucho cambio al respecto, ¿no? Entonces prácticamente ha sido la que ha podido sobrevivir durante toda esta pandemia. Y ahorita vemos, ¿no? Pacientes que tienen Yardia lamblia y que obviamente estos pacientes tardan en recuperarse porque lo que hace la Yardia es destruir los enterocitos y al destruir los enterocitos, pues obviamente vamos a tener un síndrome de mala absorción. Y no es solo el hecho de tratarlos a los pacientes. Muchos de mis pacientes dicen, doctora, pero ya me he tomado todos los medicamentos que me ha dado, he estado una semana en tratamiento, pero sigo mal, ¿no? Pero ustedes bien saben que el tratamiento solo es para matar el agente causal. Pero y toda la destrucción que ha ocasionado, que más o menos vamos a tardar unas 2 semanas en regenerar nuestra mucosa intestinal, pues obviamente va a tardar mucho más. En todo caso, serán 3 semanas que este paciente recién va a estar asimilando alguna nutrición. Entonces, tomar en cuenta eso, chicos. Ahora, ¿cómo van a ingresar estos parásitos al cuerpo? Por la boca, por medio de agua, por medio de alimentos contaminados, las manos sucias o a través de los pies descalzos, como son las mucinarias, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder diagnosticar? Vamos a poder diagnosticarlos. En general, hay datos muy específicos. Por eso a veces cuando decían, está el abdomen más o menos abultado, no totalmente abultado, o de repente este tiene náuseas, este tiene no, son signos y síntomas que prácticamente son inespecíficos, ¿sí? Esos son los signos y síntomas de la parasitosis. O sea, ¿existe el abdomen abultado? Sí. ¿Puede existir? Como puede que no. ¿Existe dolor abdominal? Sí existe. ¿Puede existir? Como puede que no. ¿Existe diarrea? Puede que sí, puede que no. Hay algunos parásitos que más bien causan pujotenesmo. Hay otros que te causan estreñimiento. Entonces, ¿puede existir vómitos? Sí, puede existir vómitos, pero todo depende en qué segmento y qué parásito esté. No esperen en todos tenerlo. Cansancio, sí. Puede haber sueño fácil, pesadez, pérdida de peso también, disminución de rendimiento cognitivo, sobre todo en los niños. Los niños se ponen como que estresados, no quieren hacer las tareas, no pueden dormir, dependiendo, por ejemplo, con enterobius vermicularis, esos niños están todo el rato rascándose, ya les molesta, ¿no? El simple hecho de tener algo de lana, por ejemplo, a mi hijita de 5 años le molesta, porque les cueste todo el cuerpo, según ella, ¿no? Entonces, imagínense tener todo el rato escosor en el anito, pues molesta y los distrae y no los deja concentrarse. Entonces, pierden atención. Los otros pacientes que, por ejemplo, tienen fasciola hepática, que estos pueden llegar a tener ictericia. Entonces, todos estos pacientes, pues, tienen signos y síntomas inespecíficos. Pero de todas formas, ojo, cuidado con el sector donde esté este paciente, porque hay sectores que son endémicos de determinado tipo de parásitos, como ustedes han visto, porque es muy importante preguntarle al paciente de dónde viene. Y eso es lo que siempre se olvida a mis residentes, preguntar, señor, ¿dónde vive? Señor, ¿de dónde es? Entonces, eso es muy importante porque es la parte de epidemiología donde nos va a dar un diagnóstico bastante certero. ¿Puede ser causa directa o con mayor frecuencia de mortalidad infantil? Sí puede ser. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que estamos haciendo con estos niños al tenerlos infectados con parásitos es bajarles la inmunidad. Y son no solamente propensos a que mueran por la parasitosis, generalmente mueren por las comorbilidades, ¿no? Como enfermedades respiratorias o infecciones sobreagregadas que tengan. Bien. ¿Está corriendo las diapositivas, chicos? Sí, doctora. Ok, muy bien. Datos clínicos generales, disminución en ingestión de alimentos, hiporexia, anorexia, o sea que no quieren consumir alimentos, mala digestión, mala absorción. ¿Cómo vemos que existe una mala digestión? Cuando la persona tiene deposiciones y en las deposiciones que vemos trozos de comida, ¿no? Mala absorción, síndrome de la absorción, donde también vamos a tener eh, datos de que existe unas heces de color blanquecino o que está flotando, que existe grasa en las heces, entonces no hay una buena absorción. Pérdidas crónicas de nutrientes por heces, que eso ya da pena, ¿no? O sea, el hecho de que puedas perder nutrientes por heces ya, de por sí.
Ahí las enteropatías, pérdidas de proteínas, pérdidas sanguíneas, podemos encontrar sangre oculta en heces o sangre totalmente evidente en heces, ¿no? Disminución de las reservas de hierro y otros micronutrientes como la vitamina B12, por ejemplo. Ok, algo importante es la evaluación de la microbiota intestinal con parasitosis intestinal. Los parásitos intestinales provocan una respuesta inmune. Se caracteriza por la secreción de inmunoglobulinas, de moco, que alteran el medio del tracto digestivo. Ahora, lo que a mí me gusta siempre hacer es, y sobre todo indicarles a mis alumnos y mis residentes, es de que nosotros somos unas bolsas de bacterias, ¿no? Somos bolsas de bacterias y virus. Entonces, si nosotros tenemos, somos una bolsa de estas y nos desequilibramos por cualquier antibiótico o antiparasitario que recibamos, pues, ¿qué va a hacer? Vamos a causar un desequilibrio dentro de lo que va a ser nuestra flora bacteriana. Entonces, hay una flora que es normal y esta flora normal la tenemos que mantener. Acuérdense que hay bacterias que son totalmente buenas, que nos ayudan incluso a prevenir el cáncer, que nos ayuda a mantener nuestro peso, que nos ayuda a degenerar las grasas y hacer que no estemos con nuestro hígado graso. Entonces, en definitiva, nosotros debemos mucho de lo que es nuestra salud a lo que es la microbiota intestinal. Entonces, es muy importante tratar de mantenerla. Ahora, si nosotros consumimos medicación continuamente, que eso se da generalmente mucho en el personal de salud, ¿por qué? Porque tienes a mano los medicamentos, pues prácticamente lo que haces es un desequilibrio dentro de lo que va a ser tu salud en general. ¿Y cómo se va a representar esta? Pues se va a representar con dolor abdominal, se va a representar con deposiciones diarreicas, malolientes, en general con desprendimiento incluso de la mucosa del intestino. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar todo lo que va a ser nuestra estructura dentro de lo que va a ser las bacterias, ¿no? Se han hecho estudios en cuanto a los antiparasitarios. Por ejemplo, el albendazol, que presenta una eficacia del 87.5% para el caso de Ascaris lumbricoides, que es efectiva en un 83.3% en uncinarias y en un 100% en triquiura. Bueno, acuérdense de estos datos porque muchas veces les va a tocar a ustedes dar medicación. Entonces, no sé cómo llevan la parte de farmacología, por eso no les quieren dar dosis, pero para mí es sumamente importante que ustedes sepan, saliendo de parasitología, también dosificación, porque eso se van a acordar de por vida, ¿no? Y sí, es mejor que lo sepan en cuanto están llevando cada uno de los agentes etiológicos. El metronidazol presentó una eficacia en el 82.1% en entamoeba histolítica y el 88.9% en giardiasis. Entonces, sí tiene. Ahora, el tinidazol tuvo una eficacia en 89.7% para las infecciones con entamoeba histolítica y el 100% en la giardiasis. Es verdad, pero lo que hacemos nosotros en la parte clínica es combinar antiparasitarios. Nosotros combinamos, por ejemplo, para una giardiosis que es crónica, en realidad vemos que este paciente lo ha tenido por mucho tiempo, entonces podemos combinar albendazol y tinidazol y lo hacemos, ¿no? También podemos, vamos combinando metronidazol con albendazol, dependiendo sea el tipo de parásito que hay y el tiempo que esté dentro. Entonces, vamos combinando, por eso es importante saber la dosificación. Y no es solamente que un medicamento, nosotros realmente combinamos. ¿Cómo evitamos enfermarnos por parásitos? Eso pues ya en las prevenciones que hemos hecho durante todo el año, creo que lo han llevado, ¿no? Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón, principalmente antes de comer, antes de preparar los alimentos y después de utilizar el baño. Lavar muy bien las frutas, las verduras antes de comérselas, proteger los pies utilizando siempre sandalias o chinelas en lugares que son endémicos para las uncinarias o que están cerca a un río. Al entrar en contacto con las manos con la tierra. Recién tuve una paciente que es sumamente cuidadosa con su alimentación, pero ella recibió abono para su jardín. Empezó a colocar el abono a su jardín y se contaminó y ahorita está con sus hermosos Ascaris lumbricoides dentro, ¿no? Entonces, realmente hay que tratar de tener mucho cuidado con el contacto de la mano con la tierra, evitar contaminarse con alimentos, con objetos sucios o con simple y sencillamente dar la mano a una persona, ¿no? Entonces, cuidado con eso, chicos. Beber siempre agua tratada significa el wash, que es beber el agua segura. Utilizar el baño y mantenerlo siempre limpio, tratar de siempre ir desinfectando. Al momento de depositar la basura, asegurarse de que lo tapes bien, el basurero, para que no vengan insectos, ni moscas, ni ratas, ni cucarachas.
cubrir los alimentos para evitar que estén en contacto con las moscas, tapar los turriles donde se pueda almacenar agua para que no vengan los mosquitos y puedan reproducirse, como en las aguas estancadas. Acudir al médico regularmente, algo que nadie hace, no sé por qué nuestra cultura boliviana es así, pero nadie va a un control, siempre llegan los pacientes enfermos, o sea, no van al médico para controlarse, no, vienen porque están muy mal y a veces demasiado mal. Realizar un examen coproparasitológico anualmente. Yo también recomendaría la desparasitación anualmente o cada 6 meses, que sería lo ideal, y tener información simple y actualizada de todo lo que conlleva hacer la parte de higiene y prevención. Bien, en cuanto a la alimentación deficiente, hay que ver muy bien, acostúmbrense ustedes a revisar toda la parte que es la posología, yo le digo, pero en realidad es el reverso de todas las cosas que vayan a consumir para ver qué tipo de nutrientes tienen y qué son. Eso para ver realmente qué es lo que están consumiendo. Hay muchos tóxicos que ustedes consumen teniendo la posología en el lugar donde dice qué es, qué está, pero ustedes lo consumen igual, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que ver esta parte de factores socioeconómicos, tratar de ayudar, la parte emocional en los pacientes, la parte cultural, porque ustedes no van a cambiar de un rato a otro cuál es su cultura para comer. Entonces tienen que ir de a poco dando las recomendaciones. Bueno, si no van a comer carne, coman charque, porque eso creo que tienen. Entonces, para poder un poquito más, hidrátenlo y ver cómo puede funcionar esta parte, ¿no? Y la parte de aspectos físicos también. Hay que tratar de favorecer el crecimiento y desarrollo, sobre todo en los niños y adolescentes. Hay que ver estas actividades cotidianas, tratar de no interrumpir mucho la cultura, pero sí prácticamente ayudar dándoles información a estas personas. Bien, a los niños desnutridos, la desnutrición es un estado patológico, ya lo hemos visto, sabemos que es un inadecuado aporte calórico proteico, o sea, tanto de energía como de nutrientes. Entonces hay que ver cuánto necesita este niño de acuerdo a su que tenga, ¿no? La alimentación de los niños escolares igual, hay que contemplar que sea un aporte adecuado. Por eso les decía que había muchos niños incluso que tenían alimentación que tenía mucho carbohidrato y prácticamente no tenían muchos en cuanto a proteínas y prácticamente esa energía, si bien es fuente para el cerebro, también perjudica un poco el crecimiento. Entonces, todo tiene que ser en un equilibrio ideal, tanto proteínas como carbohidratos. Y existen carbohidratos buenos y carbohidratos malos. Existen también proteínas buenas y proteínas malas. Existen lípidos buenos y lípidos malos. Entonces, tienen que identificar muy bien como para poder hacer la nutrición en estas personas. Si nosotros no tenemos unos buenos nutrientes, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a ser propensos para infecciones virales, bacterianas y parasitarias. Entonces, ¿cómo podemos ayudar con nuestras defensas? Aprovechando los nutrientes, tratar de ver la parte de vitaminas y obviamente tratar de alimentarnos lo mejor que podamos. ¿Cómo podemos priorizar la nutrición de los niños? Primero, empoderar a las familias y en realidad a los niños y jóvenes para que ellos puedan definir qué alimento es bueno y qué alimento es malo. Por ejemplo, mi hijita cuando come papas fritas dice, ¿no? Esto es comida chatarra. Y es verdad, si a los niños les das la información, ellos la van a retener mejor que los adultos. Y realmente ellos pueden ser como los maestros para poder elegir realmente las comidas que son nutritivas. Hay que movilizar sistemas de apoyo en salud, educación, agua y saneamiento y protección social, impulsar a los proveedores de alimentos a tomar medidas a favor de los niños, porque no es simplemente el hecho que les salga algo muy económico y que lo den, sino tener ningún aporte nutricional. Establecer entornos alimentarios saludables para los niños significa que entre ellos mismos que puedan llevar, por ejemplo, una merienda saludable, recopilar, analizar y utilizar periódicamente datos y pruebas de buena calidad. ¿Por qué? Porque en Bolivia, lastimosamente, todo ingresa por contrabando y al ingresar por contrabando, muchas de las cosas que los países no aceptan, pues las estamos aceptando nosotros. No importa que sean tóxicas, no importa que estén prohibidas en otros países, hay medicación que no se debería dar, que están prohibidas porque causan mucho daño, que nosotros la tenemos dentro del contrabando. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno consume, tanto en medicamentos como mucho más en alimentos. Eso para tener una buena nutrición.
y para que nuestros niños crezcan sanos y fuertes. Bueno, hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta en nuestra última teórica? Hola. ¿Hay alguna pregunta? Yo puedo preguntar. Los tengo a todos en mi panel. ¿Ninguna Doctora, pregunta? mencionó que cuando alguien pues tuvo una enfermedad parasitaria como Yardia, por ejemplo, la, ¿cómo puedo decir? Reestructuración de la mucosa tarda incluso semanas. En ese Bueno, tiempo, ¿cuál sería, pues, qué se puede hacer? O sea, no va a absorber todo ese tiempo todavía nutrientes de manera normal. Entonces, ¿qué podemos hacer con el paciente? pues prácticamente hay que evitar de darle comidas pesadas. O sea, por ejemplo, nosotros empezamos a empezarle a dar más carne, empezarle a dar más nutrientes para que ya, o sea, recupere todo. No, ese intestino está débil, ese intestino no está aprovechando los nutrientes, no está pudiendo digerirlos bien. Entonces, si tú le das algo pesado, va a tardar mucho más en regenerarse, ¿no? Entonces, durante ese tiempo hay que dar comida que sea de fácil digestión. Por ejemplo, las frutas y verduras cocidas, no embutidos, no enlatados, nada que tenga preservantes, nada que tenga colorantes, no gaseosas, no el famoso, ay, dale 7-Up, ¿no? Cuando sobre todo tiene vómitos, tiene diarrea, al paciente le dan, no, o sea, la idea es de que no lo recargues, porque ese intestino está débil, entonces hay que ayudarle a regenerarse, ¿no? Estaba haciendo la prueba con el yogur, porque menciona mucho el yogur, pero en las personas adultas no me ha funcionado muy bien. Lo que ha hecho el yogur es hacer que el paciente tenga más flatulencia, o sea, se hinche más. Entonces sí, se ha hecho la prueba, de verdad. He agarrado a mis pacientes con yardia, ya, a ver, consuma yogur, ay, doctora, me ha hecho daño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente es fermento. Entonces, todos los fermentos no nos van a ayudar en este momento. Lo que hay que hacer es no sobrecargar al paciente, tener paciencia y tratar de que obviamente se vaya regenerando esa mucosa. Darle mucho, mucho líquido, frutas hervidas, la maicena en general ayuda mucho para la regeneración de la mucosa gástrica e intestinal. O sea que esas serían mis recomendaciones, ¿no? Al margen de eso, darle, por ejemplo, nutrientes como suplementos alimentarios podría funcionar si tenemos ese nutriente suplementario que se absorbe en el estómago, digamos, en la primera porción del duodeno. Caso contrario, lo único que vamos a hacer es dificultar prácticamente la absorción de los alimentos con esa comida pesada. Entonces, hay que tratar de darle tiempo para que se regenere la mucosa. No sé si respondí. Sí, doctora. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Este es el momento, chicos. ¿Nadie se ha enfermado? Wow. Ok, bien. Doctora, en el caso de que existiera un paciente que estuviera, por ejemplo, un niño que estuviera parasitosis constantemente y, bueno, sus padres mencionaran que sí lo tiene bien alimentado, entonces, ¿qué otra razón puede existir además de la mala alimentación o de la falta de agua potable? No, es que hay algo, ¿no? Hay una noxa que ahí está pasando. Puede ser la niñera, no, bueno, no sé, en realidad hay algo malo que está pasando ahí, ¿no? Y hay que analizar cómo son los hábitos del niño. Por ahí le encanta comer tierra, por ahí se va detrás del jardín y se empieza a comer tierra o empieza a ponerse cosas en la boca o existe, ya te digo, alguien más que está contaminándolo o de repente tienen animalitos, o sea, hay que analizar todos los aspectos, ¿no? La verdad, no solamente, como dices tú, el agua y la desnutrición van a ser causa, no hay muchas más. La manipulación de alimentos, por ejemplo, por eso te decía la niñera, porque puede ser que la persona que cocina no esté cocinando adecuadamente, ¿no? Con la higiene adecuada. Porque acuérdense que el primero que se va a enfermar con algo va a ser ese niño, porque prácticamente sus defensas están en desarrollo, ¿no? Diego, ¿te Sí, dormiste? sí, sí, doctor. Sí. Bien. Entonces, ¿Alguna? Dime, dime, Diego. entonces habría que analizar muchos más aspectos, no se puede todo poner en un saco de que es por alimentación y por falta de agua, Claro, ¿no? no. Entonces, No, no, no. Sobre todo si, mm, por eso ves el estatus social, ¿no? Socioeconómico de los padres es bueno. Prácticamente tú ves que son padres preocupados, padres que, o sea, están cuidando al niño, ¿no? Y lo están alimentando supuestamente bien. Entonces hay que analizar otros aspectos, ya, el agua, una, ¿no? Dos, cuáles son los hábitos del niño. Tres, quién lo cuida. Cuatro, cuál es la higiene de la persona que lo está cuidando, que está cerca de él. Cinco, ver si tiene mascotas. Y esas cosas, ¿no? Que son importantes para ver.
¿Alguna otra pregunta más que tengan? Sí, doctora, tengo una pregunta. Por la alteración de la mucosa, referente a los antibióticos, ¿esto puede hacer que pueden entrar bacterias, tal vez como Helicobacter pylori? ¿Es posible? ¿Por los antibióticos, por las bacterias, por cómo? A ver. Eh, al tomar antibióticos altera la mucosa, mencionó. Entonces, al alterar como tal la mucosa, puede ser que entren bacterias como Helicobacter pylori en caso de no tener una buena, no sé, higiene tal vez. El Helicobacter pylori va a ingresar igual, tengas antibióticos encima, daño de mucosa o no. El Helicobacter pylori generalmente se transmite por saliva, ¿no ve? O sea, tu chica tiene Helicobacter, tú también lo tienes. O sea, así nomás, ¿no ve? Entonces, en definitiva, ¿qué pasa? Ingresa por vía oral, sea por alimentos contaminados, por un agente, bueno, por la persona con la que te estás besando, o por compartir un vaso, o por compartir la botella de Coca-Cola con alguien, entonces ya te contaminas. Va a entrar, tengas o no tengas antibióticos encima, va a ingresar. Ahora, obviamente, el tratamiento del Helicobacter se hace en base a antibióticos y generalmente es un tetraasociado, ¿no? O sea, se da 2 antibióticos y 2 protectores gástricos. Son 4 comprimidos cada 12 horas que tienes que tomar. Entonces, en definitiva, para curarte del Helicobacter pylori. Pero yo me imagino que lo que tú vas es al hecho de que si nosotros desprotegemos la mucosa, por ejemplo, tomamos bastantes antibióticos, sí hay agentes bacterianos que pueden ingresar, como el Clostridium difficile. El Clostridium difficile, toxina B, lo que hace es ingresar y darnos una colitis pseudomembranosa a partir de los antibióticos. ¿Por qué? Porque en general el intestino tiene una defensa, que son las bacterias que son comunes, las microbacterias o la microbiota intestinal. Entonces, esta microbiota no permite que crezca este Clostridium. Pero cuando nosotros tomamos antibióticos y antibióticos fuertes que van a la vía digestiva, ¿qué pasa? Barremos con toda esa microbiota. ¿Y qué hacemos? Le dejamos el campo libre al Clostridium. Y el Clostridium lo que hace es generar la colitis pseudomembranosa, que prácticamente es que se va deshaciendo la mucosa del intestino y va saliendo en formas de membranas, ¿no? Así a través del ano en deposiciones líquidas totalmente malolientes, ¿no? Entonces, eso sí puede pasar, pero eso a consecuencia de los antibióticos. O sea que en definitiva, chicos, piensen 2 veces antes de dar mucho antibiótico, traten de ver que sea algo específico, traten de ver de que la persona también genere algo de anticuerpos, ¿no? O sea, no inmediatamente dar la medicación así tan fuerte todavía, ¿no? Porque ahorita están acostumbrados a dar directo las cefalosporinas de tercera generación. Yo me quiero morir, ¿no? Porque realmente prácticamente lo que hace es una disbacteriosis, ¿no? Quitas todas las bacterias buenas. No sé si he respondido a tu pregunta, Elías. Sí, entendido. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Bueno, chicos, entonces ya me voy a pasar visita. Un gusto haberlos visto, por lo menos a ustedes. Claro que los de mi grupo los voy a acribillar cuando los vea por no haber asistido a mi teórica. Pero bueno, un abrazo grande, que pasen un buen resto de día y estamos en contacto. Cualquier ayuda, cualquier cosa que necesiten, estoy los días viernes, en la mañana y en la tarde. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chicos.